Cubanos le responden a Díaz-Canel: si la calle es para los revolucionarios, saquen al país adelante con sus pesos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Varios cubanos se han mostrado insultados y han respondido a las recientes declaraciones del títere castrista Miguel Díaz-Canel, en las que aseguró que las calles de Cuba era para los revolucionarios. ¿La calle es para los revolucionarios? Bueno, entonces saquen al país adelante con los revolucionarios pesos cubanos. No pueden, pues la calle será de los revolucionarios, pero la economía está en manos de los gusanos. Un revolucionario sin dólares es pobre y carnero, escribió en Twitter la cubana Bárbara Granda. Otra cubana comentó en redes sociales: las calles de Cuba son para los cubanos y todo el mundo, no solo para ustedes y su pandilla de ladrones, que es lo que son. Si es de los revolucionarios cuando ellos se van, ¿por qué Cuba no tiene nada revolucionario? Lo que tiene es estancamiento económico. Revolución significa cambios, y en Cuba, a pesar de la ruina económica, solo hacen cambios que los favorezcan a ello para mantenerse en el poder. Así, es hora de una nueva revolución, porque la última fracasó, 60 años trancando el dominó. Durante una reunión con ministros y funcionarios, en las que se discutió el plan para reprimir a coleros, revendedores y personas que se dedican al tráfico ilegal de divisas, Díaz-Canel afirmó: actuaremos con firmeza porque las calles de Cuba son para los revolucionarios y para el pueblo trabajador. También dijo en ese espacio que el gobierno está trabajando para salvar gente y el método será persuadido para que entiendan cuál es el error y lo cambien. Dichas palabras han ofendido a muchos cubanos dentro y fuera de Cuba. Las calles de Cuba son para todos los cubanos y no cubanos, siempre que la respeten y la admiren y la cuiden. Las calles de Cuba son para todos los que aman esta nación. Otros etiquetaron al mandatario cubano en Twitter para dejarle claro que la calle no es tuya. Cuba es de todos los cubanos, sean comunistas o no comunistas. Lo que sí es cierto es que Cuba no es del grupo de ladrones que hace 61 años que han querido convertirla en una finca privada. Cubanos somos todos los que nacimos en Cuba y tenemos el derecho de caminar todas las calles del país. Que nos han querido quitar ese derecho ustedes, dictadores, y una parte de esa población adoctrinada es otra cosa muy diferente, dijo otro cubano. La calle en Cuba es del pueblo y es hora de que saquen esa palabrería de revolución. La calle es de todos los cubanos, los que están allá, los que estamos acá y los que están por el mundo. Gracias a esa revolución que ustedes crearon a su manera, nos tuvimos que ir. La calle es de todos los cubanos, pero si alguien también es de los que estamos acá y desde los que ayudamos a nuestra familia. O sea, contribuimos más que ustedes, que no hacen nada por mejorar a su pueblo. Eso deberían hacer si te interesara tu país y tu pueblo, y por ser un mejor cubano. Estas palabras fueron dichas en un contexto en el que el gobierno de la isla está realizando una cruzada contra los coleros, aquellas personas que compran y venden turnos en las largas colas que hacen a diario los cubanos y de eso viven. El martes, el gobierno aseguró que ha reclutado a más de 22,000 personas para hacer frente y reprimir a los coleros. Ojalá no tuviéramos la necesidad de aplicar otro tipo de medida, advirtió el primer ministro Manuel Marrero. En la operación de incremento del enfrentamiento contra los coleros, contra los acaparadores y revendedores, hoy tenemos un ejército de 22.281 personas que están dispersas para echar batalla y defender al pueblo, afirmó este lamentable personaje. Siguiendo con las noticias, entrevista con Mara Tekash: un día mejor le espera a Cuba. Espero que el día en que el pueblo cubano alcance la democracia y la prosperidad por la que han luchado durante tanto tiempo. Sin duda, entre los diplomáticos estadounidenses que han pasado por Cuba, Mara Tekash ha marcado un hito, una diferencia muy positiva en su desempeño en la isla, donde la diplomacia de cualquier gobierno verdaderamente diplomático debería tener en cuenta lo especial y lo difícil de tal labor bajo las condiciones de este estado policial, un régimen totalitario y una sociedad cerrada. Mara Tekash ha hecho la diferencia y dejará a quien la sustituya un legado de dignidad y prestigio digno de ser honrado con la práctica similar del ejercicio diplomático, cuyo compromiso fundamental ha de ser promover la democracia en un país donde ha estado ausente durante más de medio siglo. Dan fe de esto sus recientes denuncias contra la explotación laboral que constituyen las llamadas brigadas médicas del gobierno cubano, así como los pronunciamientos firmes y sin amagues en los casos del científico Ariel Ruiz Urola, del opositor Daniel Ferrer y del periodista Roberto Jesús Quiñones.
Líderes de la oposición, destacados activistas, artistas y periodistas independientes en Cuba han coincidido en considerar su labor de acompañamiento a las víctimas de represión y sus familiares y los continuos y coherentes gestos de solidaridad, las denuncias frontales contra las acciones violentas de los derechos humanos del régimen comunista, como los factores que posiblemente hayan ayudado mucho a que en numerosas ocasiones la represión no alcanzara dimensiones de terror absoluto que tuvo en los años 90 del siglo pasado con la política de tolerancia cero de Fidel Castro. Con respecto a su visión de la situación política de Cuba, que ha cambiado entre Mara Tekash, que visitó Cuba en 2016, y la Mara Tekash de hoy. Mi primera visita a Cuba en 2016 me inspiró para hacer la diferencia en un país que podría beneficiarse tanto del cambio. Durante 2 años he viajado por Cuba, he escuchado y siendo testigo de primera mano de las luchas diarias de los cubanos por los principios democráticos básicos, las libertades de expresión, prensa y religión. He visto las dificultades a las que se enfrentan para satisfacer las necesidades básicas de su familia bajo un sistema económico roto. Hoy más que nunca me impresiona la valentía de muchos cubanos que son víctimas de su propio gobierno y estoy convencida de la justicia de sus demandas de cambios positivos. 2 años al frente de la Embajada de Estados Unidos en la isla es un periodo de tiempo relativamente corto. Sin embargo, durante su desempeño hubo momentos de mucha tensión entre ambos gobiernos y esa tensión todavía continúa. Muchos analistas aseguran que no es posible la palabra normalidad en las relaciones con el régimen comunista. Es cierto así que se necesita para alcanzar una normalidad anhelada entre cubanos y cubanas. Las relaciones normales entre Estados Unidos y Cuba requerirían que Cuba se comportara como un miembro normal y responsable de la comunidad internacional. Necesitaríamos ver cambios fundamentales en el liderazgo de Cuba. Esto incluiría la democracia para el pueblo cubano a través de elecciones libres y justas, la liberación de los más de 100 presos políticos que se encuentran en las prisiones de régimen y el cese completo de las violaciones a los derechos humanos y una apertura a la economía de Cuba para permitir un comercio justo y recíproco, así como crear empleos y prosperidad para el pueblo cubano. El régimen cubano tendría que retirar su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela, una interferencia extranjera que ha desestabilizado el país y ocasionado daños en toda la nación. ¿Cuáles han sido los desafíos más importantes durante su servicio frente a la Embajada de Estados Unidos en Cuba? Además, como mujer, ha sido señalada como enemiga del régimen totalitario. El hecho de ser blanco del régimen fue un recordatorio constante de que como el pueblo cubano, en especial aquellas personas que defienden la democracia, pero no tienen las protecciones de un estatus diplomático, sufren a diario. Cada vez que el régimen represivo me perseguía, reforzaba la necesidad de cambio. Las mujeres cubanas sufren especialmente por el abuso del régimen. Las damas de blanco son solo un ejemplo que subraya el dolor y las cargas que el régimen cubano inflige contra las madres, hijas, esposas y hermanas. ¿Cómo se imagina la Cuba del futuro? ¿Sería un futuro inmediato o lejano o probable o improbable? El pueblo cubano tiene un sueño de democracia y prosperidad. Ese es el futuro que imagino. Sin embargo, el comportamiento del régimen cubano ha demostrado no tolerar cambio. Sin la presión de la comunidad internacional, el régimen se negará a cesar la represión. La comunidad internacional debe responsabilizar a Cuba y asegurar que cumpla sus obligaciones que no le permiten subsistir a los organismos internacionales como el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que los líderes en Cuba sean responsables del abuso contra el pueblo cubano, su devastador apoyo al dictador Maduro en Venezuela y su maligna influencia en la región. Teniendo en cuenta la histórica cercanía entre ambos países, ¿cómo podría influir Estados Unidos en la lucha de los cubanos y las cubanas para alcanzar la democracia? Estados Unidos siempre será un gran amigo del pueblo cubano. La política de Estados Unidos tiene como objetivo apoyar al pueblo cubano y al mismo tiempo hacer responsable al régimen de los abusos de los derechos humanos en su país y su interferencia desestabilizadora en otros lugares de la región. Las voces de los cubanos que piden democracia y respeto de los derechos humanos llegan a Estados Unidos y nos inspiran a apoyarla y amplificarla en casa y en la comunidad internacional. ¿Qué opina del desempeño del periodismo independiente dentro de la isla? Observé durante 2 años cómo el régimen castrista utilizaba una maquinaria represiva para acosar, amenazar y encarcelar a los que informaran la verdad sobre las condiciones de Cuba.
Para mí en lo personal, el caso de Roberto Quiñones documentó la magnitud de las injusticias perpetradas por atreverse a informar sobre las violaciones de las libertades religiosas por parte del régimen. Que extrañará a Mara Tekash de su experiencia en Cuba, echaré de menos los encuentros inspiradores con los defensores de los derechos humanos y los periodistas cubanos que trabajan valientemente por un futuro mejor en su país. Echaré de menos la belleza natural de Cuba, la calidez del pueblo cubano, una isla y un pueblo que tiene tanto potencial una vez se levante de la represión del régimen. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. No olvides dejarnos en los comentarios tu saludito fraterno para el títere castrista Miguel Díaz-Canel. Si te gustaría seguir informado, por favor suscríbete a nuestro canal, ayúdanos compartiendo el contenido. Muchas gracias y nos vemos en el